parece que todos los ministerios estamos de vacaciones, ¿verdad? Ay, cómo sufrimos. No todo, ¿verdad? No, la de oración nunca puede estar en vacaciones. Jamás. Si se acaba la oración, se acaba el ministerio. No, vacaciones de todos los demás ministerios, sí, vamos a tener unas vacaciones de invierno para que pasen tiempo con la familia, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer y entonces está muy bien. Hay que estar en oración de todas maneras, cada situación, estar atentos a donde nos quiere llevar el Señor en ese sentido. Pero sí, vamos a también a tomarnos hacer un paréntesis en nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Y vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad por las siguientes semanas. Ya está el día mismo de la Navidad, porque es importante que aprendamos algo acerca de ella. Tenemos muchas ideas, muchas costumbres en nuestras mentes y muchas veces no tenemos ni idea de dónde vienen. Y a veces tratamos o platicamos con personas que no conocen de la palabra de Dios o inclusive que están en contra de la palabra de Dios o en contra de lo que celebramos nosotros y nos cuestionan y a veces nos agarran, como dicen en mi rancho, fuera de base, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar una serie para aclarar acerca de la Navidad, tener un concepto más amplio y sobre todas las cosas bíblicamente fundamentado, lo que es más importante, porque de hecho recuerde esto, Pablo el apóstol nos insta a nosotros que estamos enseñando de alguna manera la palabra, exponiéndola, a que hagamos algo, y esto es lo que escribió en Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo es precisamente eso. Cuando habla de perfeccionar, se refiere a equipar. Estamos aquí para equipar a la iglesia, a los santos. Ustedes, todos somos los santos de la iglesia y el Señor quiere que estemos equipados. ¿Para qué debemos estar equipados? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 15, segunda parte, dice esto: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, entonces, importante que estudiemos detalles que nos lleven a conocer más acerca de esto. Usted lo sabe muy bien y se ha dado cuenta que últimamente, en los últimos 10 años o algo así, cuando vamos a una tienda, a un mercado, a una tienda de departamentos, lo que sea, y que nos saludan las personas que están ahí atendiendo, ¿cómo nos dicen? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo dicen? Happy Holidays, felices fiestas. Ya no dicen como antes. ¿Se acuerdan cómo era antes? Feliz Navidad. Y saludamos nosotros a las personas, feliz Navidad. Yo le digo, usted saluda a esas personas, cualquier persona, en cualquier lugar, dígale, feliz Navidad. Y muchas personas lo aprecian y lo regresan a uno, sí, feliz Navidad te dicen. Y esto es bien importante porque estamos cayendo en una secularidad en todos los aspectos. Y el hecho de que tengamos en este mes de diciembre celebraciones y que la gente se aparte, se junte con la familia, tiene como objetivo principal recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es tan importante la fiesta de fin de año, no es tan importante otras celebraciones como esta. Esta es fundamental para todos. De hecho, es el parteaguas en toda la historia de la humanidad. Por eso es importante celebrar la Navidad. Hay mucho que hablar al respecto, hay mucho que entender, pero tenemos que hacerlo, como les dije, de una manera bíblica. Aprender a conocer lo que dice la palabra de Dios y poder explicarlo con claridad a todas las personas. Si se va a reunir con sus familiares durante esa fiesta, gloria a Dios, hágalo, pero hable de la Navidad. Hablemos de la Navidad, vivamos la Navidad. Yo sé que algunos nos dicen, no, ustedes háganse para allá, no nos hablen de eso porque van a echar a perder nuestra fiesta. El propósito de esa celebración, de que estemos juntos, de que estemos tal vez con un tamales, lo que sea, romeritos para allá para el sur, ¿verdad? Es eso, celebrar el nacimiento de Jesucristo. Se trata del cumpleaños de Jesucristo y no se trata de otra cosa. Él es el regalo para todos nosotros. Él es el regalo que tiene que ver con el objetivo principal de esa fiesta. ¿Sabe que por eso damos regalos en esta fecha?
La gente ya lo hizo tan comercial y ahora tenemos que dar regalos por compromiso, ¿verdad? Y andamos corriendo que si nos alcanza, no nos alcanza, de cuánto es el regalo. Y las frustraciones en las líneas de espera, las filas de espera en las tiendas de departamentos. Bueno, si no estamos celebrando la Navidad, más bien guarde sus regalos y no déselos sus cumpleaños. Porque el regalo tiene algo que ver con algo especial. Se trata del regalo que nosotros tenemos. Hoy vamos a hablar acerca de uno de esos regalos que el Señor trajo a nosotros precisamente en la Navidad y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema de hoy es el Mesías y la gracia. Y vamos a hablar de la gracia como un regalo y vamos a verlo a través de la historia de Jesucristo, de las genealogías que nos hablan la palabra de Dios, que tiene mucho que decirnos y que a veces no hemos estudiado lo suficiente. Recuerde una cosa importante: todo lo que dicen los evangelios se refiere a esto. Jesucristo es Dios. Siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió como uno de nosotros sin pecar como nosotros. Fue y murió en una cruz romana por nuestros pecados en favor de nosotros y pagó con su preciosa sangre el precio de nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el mensaje del Evangelio, tal y como Pablo lo escribió en primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro estudio por la genealogía de Jesús de Nazaret, la que para algunos muestra una gran contradicción en los textos bíblicos, pero para nosotros no hay tal cosa y vamos a entrar en ese tema. Vamos a tomar de frente inclusive esa controversia que hay con personas que dicen haber estudiado la palabra de Dios con el objetivo de contender contra nosotros, y se van a topar con algo que es verdaderamente fácil de explicar, sencillo, pero que ellos ven como una gran contradicción y un gran tropiezo para nosotros. Vamos a hablar de eso, así que vayamos ahora al texto y acompáñenme en Mateo capítulo número 1 y vamos a leer del verso número 1 al verso número 17. Amén. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán. Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor bendito, te damos gracias porque nos quieres hablar esta mañana. Gracias porque en tu palabra nos quieres revelar cosas que son profundas y a la vez sencillas, cosas que tienen
por objetivo en esta mañana en particular demostrar abiertamente que Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, es Mesías de todos, es nuestro Salvador, y que los tiempos proféticos se cumplieron con su nacimiento, que las genealogías que son mencionadas en este libro tienen por objetivo también demostrarnos algo especial, una enseñanza a todos nosotros acerca de la humanidad nuestra, de nuestra deficiencia, pero también de la cobertura tuya sobre nosotros, en tu amor que nos has proveído, de tu gracia, gracia abundante, gracia suficiente, que aprendamos a conocer y a reconocer lo que es ella en nuestras vidas, y que aprendamos a vivir bajo ella y no bajo ninguna otra autoridad, sino solo y exclusivamente bajo la autoridad de tu gracia, que se demuestra en el amor tan grande que has tenido por nosotros, en la palabra que nos has dejado para, por medio de ella, entender lo que es obedecerte, y en el amor mismo que nosotros podemos vivir al compartirlo uno con nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Háblanos en este día, transforma nuestra manera de pensar, renuévanos de manera que podamos ser personas así, renovadas y listas, preparadas para hacer la obra para la cual nos has rescatado. Bendito seas, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos otra vez al primer verso. Vamos a concentrarnos por un tiempo en este primer verso, que es clave de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es muy importante. Dice de esta manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, este libro, este evangelio, fue escrito por Mateo. Ahora, déjale pregunto una cosa: ¿cuántos evangelios diferentes hay? La respuesta debe ser uno solo. Está escrito en 4 versiones diferentes, 4 diferentes autores, pero todos son un solo evangelio. Hablan de una sola persona, de Jesucristo, de su ministerio y del propósito de su venida para nosotros. ¿Qué hay para nosotros en ello? Ahora, lo interesante de esto es que 2 de los evangelios, el de Mateo y el de Lucas, nos hablan de genealogías. Genealogía es no otra cosa que el famoso árbol de las familias de las personas. Nos dice de dónde venimos y quiénes son también adelante de nosotros nuestros descendientes. Es ascendiente y descendiente, y tiene como objetivo de conocer quiénes son nuestros antepasados, y también dejar plasmado acerca de nuestros hijos y generaciones futuras. Bueno, Mateo fue uno de los 12 discípulos que el Señor llamó. ¿Recuerda quién era Mateo? Era un publicano, era un hombre pecador, altamente odiado y despreciado por la sociedad de su tiempo y por sus compatriotas, porque tenía la gran labor de quitarle los impuestos y cargarles excesivamente, ser corrupto, dar este dinero a César, que era enemigo obviamente de la nación de Israel, y por lo tanto Mateo era una persona despreciable. Pero también recordamos que un día, cuando Mateo estaba sentado en la mesa cobrando estos impuestos, un día pasa Jesucristo por enfrente, voltea, lo ve a los ojos y le dice: sígueme. Y Mateo, dejando todas las cosas, siguió al Señor, ¿verdad? Hizo una gran fiesta en su casa, invitó a todos sus amigos publicanos y pecadores, y hubo gran salvación. Hubo gran gozo en la casa de Mateo, porque él mismo había recibido un regalo especial. Ese es el regalo de que nos quiere hablar el día de hoy la palabra. Es el regalo que nos permite vivir una vida diferente a pesar de quienes somos, a pesar de lo que hemos hecho, de todo nuestro pasado tan duro y turbio, por lo que más duro que haya sido y más oscuro. Hay esperanza si tenemos esta palabra bien afianzada en nuestros corazones, y es una realidad en nuestras vidas. Y la palabra es gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Note la palabra inmerecido. Ninguno de nosotros merecemos gracia. Todos merecíamos condenación. Pero la gracia es ese amor de Dios tan grande que es capaz de hacer lo que hizo su Hijo en la cruz por nosotros. Entonces, con ese concepto podemos avanzar y estudiar estos primeros versos y entender cosas muy importantes acerca de ello. Pero analizando el texto,
lo que hemos estudiado, lo que hemos leído en este momento, vamos a entrar en un asunto interesante. En primer lugar, les digo acerca de Mateo y de Lucas, los dos discípulos. Bueno, Mateo fue un discípulo del Señor. Lucas, por el contrario, fue un discípulo, quiero decir, de Pablo, el apóstol. De hecho, era el médico de cabecera de Pablo. Y Lucas era un hombre que pensaba científicamente y estudió todas las cosas, las analizó y las escribió de una manera cronológica en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. Pero vamos a ver una cosa. En el tiempo que Mateo escribió este Evangelio, que fue entre el año 50 y 60 de nuestra era, todavía había personas vivas que habían sido contemporáneas de Jesús y que habían visto y vivido lo que Jesús vio, lo que habló y lo que hizo. De manera que conocían perfectamente el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección. De tal manera que lo que escribió Mateo en este libro, si hubiera sido falso, ellos hubieran dicho no es cierto. Y este libro hubiera terminado de ser, nunca había salido ni siquiera a la luz pública porque no se hubiera compartido en las iglesias. Está el libro aquí hoy, igual que el de Lucas, precisamente por la veracidad de lo que están diciendo. Partiendo de ese punto, entendamos una cosa. También ha habido otros historiadores a lo largo de la historia que nos dan fe acerca de cosas importantísimas que ocurrieron en ese tiempo, como Flavio Josefo, el historiador judío, que no siendo cristiano de ninguna manera, escribió también cosas que ocurrieron en el tiempo de Jesús. Habló de Jesús crucificado, habló de muchas cosas, pero también habló de lo que dejó de existir cuando tiempo después, en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido, y todavía más adelante, cuando la diáspora fue una realidad, cerca del año 116 de nuestra era, entrados el segundo siglo, que fue algo clave. A partir de entonces, ya no hubo más registros genealógicos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel mantuvo, lo que quiero decir, registros genealógicos siempre que fue pueblo de Israel, hasta una o dos generaciones después de eso. Después de ahí, no hay más datos genealógicos, no hay más registros. De manera que hoy en día, si una persona dice es que yo soy judío y soy de la tribu de Benjamín, que te lo comprueben, no sé cómo, porque no hay manera de que lo puedan probar. Saben que son judíos, pero no saben de cuál tribu, no tienen ni idea de cuál es su procedencia. Así que hoy en día no puede ninguna persona clamar el puesto, voy a llamarlo de una manera, es decir, la posición o la investidura de Mesías, porque para que un Mesías existiera, tendría que haber una genealogía que comprobara su origen en dos aspectos que vamos a probar el día de hoy, que tienen que ver con nuestro texto. Bueno, vamos a cuestionar esto y vamos a empezar con las preguntas, en primer lugar, cuestionando esto. ¿Dónde dice en la Biblia que el Mesías tendría que ser descendiente de David? Dado que el verso número 1 dice que el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De dónde viene esto? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, hay algo interesante que les voy a contar. Se trata de una profecía, se trata de que un día David, después de que había caído en pecado y que había pasado un tiempo, había sido enfrentado y confrontado por un profeta Natán, que le dijo, tú eres aquel. Lo toca casi con su dedo en la nariz y le dice esto a David acerca del gran pecado que tuvo al cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado al esposo de ella, ¿verdad? Bueno, un tiempo después, ya pasado el tiempo, ya estando habiendo tenido un hijo que era Salomón, David un día dice, voy a construir una casa para mi Dios, voy a construir un templo, yo tengo casa, el Señor necesita tener un templo. Y le dijo esto al profeta Natán, el que dijo, me parece buena idea, ¿verdad? Pero Natán se fue a su casa y el Espíritu le habló a Natán y le dijo, no es buena idea, es una terrible idea, de hecho. Y viene Natán y le dice a David, el Señor dice de esta manera, no puedes hacer una casa para Dios porque tus manos están llenas de sangre, pero tu descendiente va a hacerlo. ¿Quién es su descendiente? Salomón.
Y en el verso número 16 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una buena promesa, una promesa de que habría de ser reyes siempre de esta misma familia a través de David, Salomón y la descendencia de ellos. Ahora que hemos definido que el Mesías debía ser descendiente de David y de Salomón, vamos entonces a la controversia que les mencioné antes. Note que ya leímos, le di un poquito de tiempo para, porque se olvida tal vez si quiere un poquito de lo que leímos en Mateo capítulo 1, pero ponga su dedo ahí o algo en la Biblia y vaya a Lucas capítulo número 3 sin dejar estas páginas sueltas y acompáñeme al verso número 23 al 38 y vamos a aprender algo también, el contraste, una genealogía que viene en el libro de Lucas. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nog, hijo de Jared, hijo de Manarel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Interesante esto, porque esta genealogía, se da cuenta, va hasta el mismísimo Adán. Interesante genealogía, pero ya se dio cuenta de la controversia. ¿Cuál es el punto de la controversia en todo caso? Vamos a notar esto. Al comparar ambas genealogías, notamos que Mateo comienza en forma descendiente, desde Abraham hasta José, el esposo de María, y que Lucas comienza en forma ascendiente, desde Jesús hasta Adán. Evidentemente ambas coinciden en Abraham, en David, ¿verdad? Todos estamos bien ahí. Pero de ahí hasta José, las dos genealogías son diferentes. ¿Ya se dio cuenta? En Mateo, después de David, sigue Salomón, en Mateo capítulo 1, verso 7, quien fue rey después de su padre David, y asegura que Jacob engendró a José, marido de María, la madre de Jesús, en Mateo 1:16. ¿Ya se dio cuenta? Ahora que comparamos con Lucas estos dos puntos, en Lucas dice que después de David sigue Natán, Lucas capítulo 3, versos 31 y 32, quien no fue rey, y asegura que Elí fue el padre de José, esposo de María, la madre de Jesús, en el verso 23 del capítulo 3. ¿Ya notó? ¿Por qué son diferentes las genealogías? ¿Hay en realidad una contradicción o error en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios tiene contradicciones, no es palabra de Dios. Principio, ¿verdad? Tenemos que encontrar cuál es la situación. ¿Por qué habla de manera diferente? Bueno, en primer lugar, podríamos pensar que los árboles genealógicos no eran exactos y que se trata de recuentos orales, ancestrales, que fueron alterados al paso de los siglos. Pero recordamos que Mateo y Lucas escribieron los evangelios aún dentro de la misma generación que convivió con Jesús. Y que la gente podría decir, esto no es cierto. Especialmente Lucas, que investigó todo con lujo de detalle.
Y Mateo, que fue muy cercano a Jesús por tanto tiempo y pudo preguntar todas estas cosas e investigarlas también. Así que tenemos que las dos cosas deben ser verdaderas o estaríamos metidos en grandes problemas. Pero las dos cosas nos dicen lo mismo. ¿Cómo pueden ser verdad? Tiene que haber una manera de conciliarlo. Y es aquí donde aquellas personas que dicen estudiar la Biblia y que no tienen fe y no creen, dicen aquí, ajá, ahí está la contradicción, los atrapamos, cristianos, están creyendo algo que es falso. Bueno, en cuanto a las genealogías, les voy a que le hablo la importancia de ellas. Estas eran tan importantes desde tiempos en que Israel, de hecho desde Abraham en adelante, la genealogía era algo sumamente importante, porque había una promesa a Abraham que de su descendencia habían de ser benditas todas las familias de la tierra, de manera que empezaron a tener registro de cada descendencia, de toda la genealogía, para saber de cuál familia de dónde venía. Cuando Jacob hace su oración al final de su vida por sus 12 hijos, hace una profecía bien interesante sobre uno de ellos, sobre Judá, hablándole del cetro que habría de haber entre sus manos, de que a través de él vendrían toda la realeza para Israel, para la casa de Israel. Después del tiempo, obviamente todo esto se fue escribiendo, cada registro con los años. Tan es así que era tan importante que cuando por fin tomaron la tierra prometida después del Éxodo, las tierras fueron repartidas de acuerdo a esa genealogía. Por tribus y por familias, la tierra fue entregada a cada familia. Y aquí hubo un hecho bien interesante que vamos a tocar un poquito más adelante, que está escrito en el libro de Números, que tiene que ver con esto que estamos hablando el día de hoy. Pero esta genealogía es tan importante que aún en el tiempo de la deportación, cuando Israel fue exiliado a Babilonia, todavía se mantuvo el registro exacto. Tan es así que cuando regresaron por fin a Israel, una vez después del exilio, tuvieron que hacer acceso, tomaron esas genealogías y las investigaron, porque había personas que no eran de Israel, que no eran descendientes de los levitas en particular, que querían tener un lugar en el sacerdocio, en el templo reconstruido. Y como no eran de la familia de Leví, de la tribu de Leví, no podían hacerlo. ¿Cómo supieron si eran o no miembros? Fácilmente fueron a los libros de genealogías y dijeron, tu nombre no está aquí, no eres de la familia de Leví, no puedes estar en el templo. ¿Quiere verlo? Está en el Esdras capítulo número 2, ahí en su Antiguo Testamento, después del segundo libro de Crónicas, antes de los Salmos, de Esther y de Nehemías, está este libro de Esdras. Y en el capítulo número 2, se lo dejo de tarea, va a aprender un gran trabalenguas y va a poder hablar lo que usted quiera después de hacerlo con excelencia. Si no, no va a poder. En el verso 62 al 64 leemos esto. Esas personas que le digo que habían venido junto con los israelitas querían servir en el templo. Y dice aquí que los levitas hicieron esto. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador le dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Toda esa gente que estaba allí, había gente que había regresado del cautiverio, de este exilio, y habían querido ser parte del sacerdocio, pero no eran israelitas o no eran parte de los levitas. Note que entonces que buscaron en los libros. Estos libros se siguieron escribiendo por generaciones, aún hasta los tiempos de Jesús y hasta el tiempo en que el templo dejó de existir y que la gente fue dispersada en la diáspora. Entonces la respuesta a la controversia tenemos que investigarla y realmente es sencilla. En Mateo tenemos la genealogía del origen real de Jesús. Me refiero a su procedencia legal. Cuando hablo de real no me refiero de que es tangible, sino me refiero a la realeza. La sangre azul de Jesús, pues. A eso me refiero. Mateo está hablando del linaje real de Jesús y lo lleva desde Salomón
hasta José. José era descendiente de esa realeza, pero José no es el padre biológico de Jesús, lo cual es algo bien interesante. Y vamos a investigar por qué es tan importante que no haya sido el padre biológico de Jesús. Obviamente, además de la promesa de que una virgen habría de dar a luz, ¿verdad? Además de eso, esto tiene mucho que ver con el Mesías y tiene que ver de esta manera. Notemos que hay un personaje, uno de los reyes que están escritos ahí en el verso número 11 de Mateo número 1, es un personaje llamado Jeconías. Jeconías fue el último rey antes de la deportación y el primero que vivió durante la deportación. Jeconías no fue un buen rey y habiendo sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia, Jeconías fue con todos sus hijos, sus príncipes, de allí estaban Daniel y los demás, y Jeconías fue presentado con sus hijos delante de Nabucodonosor, quien inmediatamente mató a todos los hijos de Jeconías en presencia de él y le quemó los ojos a Jeconías inmediatamente después para que ese fuera el último recuerdo que tuviera de ello, además de haberle cortado también la lengua para que no pudiera hablar más. Cruel, ¿verdad? Pero Jeconías hizo cosas terribles que lo llevaron a también sufrir parte de una condenación, es decir, de una maldición. Esa está escrita en Jeremías capítulo 22, versos 28 al 30. Léalo conmigo, dice así: es este hombre, Jeconías, es otra palabra para decir Jeconías, es Jeconías o Conías una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Nunca volvió a haber un rey de esta familia. Y aquí está la cosa. Este Jeconías está en la familia por parte de José de Jesús. Entonces, vemos que ninguna persona de esta familia fue rey más. Sin embargo, los descendientes eran parte de la realeza, tenían la sangre real, aunque no podían ser reyes. Jamás se les volvió a permitir que fueran reyes. Y aquí está la situación con Jesús. La promesa para David que habíamos leído seguía estando firme de parte de Dios. Alguien de la familia de David iba a ser rey por siempre y su reino sería eterno, ¿verdad? Pero ninguna persona había podido tomar ese trono. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera el Mesías. Bien, de acuerdo a los términos israelitas tenemos algo aquí interesante. José no fue padre biológico de Jesús, pero José, en el sentido práctico y legal, fue el padre adoptivo de Jesús. Y esto es algo muy importante porque en los términos legales del pueblo de Israel, una persona que adopta a un niño, a alguien, le hereda a esa persona todos sus derechos. Es un heredero como si fuera cualquier hijo, como si fuera el primogénito en el caso de que fuera el primer hijo adoptado y que no hubiera ningún otro hijo. Ese es un derecho y es algo legal que está en los términos de la ley en cuanto al pueblo de Israel. De hecho, esta ley viene desde Números capítulo 27 y es la ley que le quería decir, versos 8 al 11. Y fue un caso en particular de unas hijas de un personaje que murió. Tuvo puras hijas y las hijas dijeron: ¿y a nosotros quién nos va a dar tierra si no tenemos maridos y no tenemos varones, hombres que sean hermanos de nosotros? ¿Quién nos va a cuidar de nuestra posesión? Y entonces Dios habla a Israel a través de Moisés y les dice de esta manera lo siguiente: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos.
Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y su padre, si no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Esta ley es bien importante, porque tiene mucho que ver también con las leyes que hay acerca de la esclavitud. Recuerde cuando una persona era esclavo, no era como los esclavos que supimos hace un tiempo atrás. La esclavitud era diferente. La esclavitud era: no puedo yo proveer para mi familia, me está fallando, la tierra no funciona, no quiere producirme y estoy en deuda. Lo que hago es que por un tiempo trabajo para alguien que puede pagarme por mis servicios. Trabajaban como empleados de alguien más durante 7 años. 6 años, pero al séptimo eran liberados. Al ser liberados, la persona volvía a su tierra y volvía con lo que había juntado, producido, compraba, pagaba lo que se debía y trabajaba. Si la persona decía: a mí me gustó estar en casa de quien sea, donde estaba trabajando, me gusta la familia, me aceptan como soy y estoy feliz aquí, decía: yo quiero ser esclavo tuyo para siempre. Y la persona se convertía en un esclavo por amor. La persona le ponían una marca en una oreja y a partir de entonces era parte de la familia para siempre. Era como un hijo adoptado y era por lo tanto heredero de todo lo que esa persona tenía. ¿Se da cuenta? Ese es el caso de lo que estamos hablando aquí. José adoptó a Jesús. José, por lo tanto, iba a heredar a Jesús de lo que él era. ¿Y quién era José según lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 1? Era heredero de la realeza. Era de sangre azul. Y por lo tanto estaba heredando a su hijo Jesús, su hijo adoptado, el linaje real, lo cual vino a comprobar la profecía acerca de segundo libro de Samuel capítulo 7, acerca de esa herencia de que de la familia de Salomón habría de venir un rey, que sería rey para siempre, Jesús. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero falta la otra parte. ¿Dónde está la sangre? Bueno, la sangre viene en Lucas. El capítulo 3 de Lucas nos habla de la sangre. La herencia legal ya está ahí, pero falta la herencia de la sangre. ¿De dónde viene la herencia de la sangre? Los lazos sanguíneos de María. María fue descendiente de David y fue a través de Natán, otro hijo de David, hasta llegar a donde leímos en el Evangelio de Lucas, en el verso número 23 del capítulo 3. Note algo interesante. Dice que José, hijo de Elí, pero no dice Elí engendró a José, ¿verdad? No dice eso. ¿Por qué dice José, hijo de Elí, y no dice María, hija de Elí? Por la razón siguiente. María estaba desposada con este hombre José, ¿verdad? Entonces ya eran una carne, ¿sí o no? Cuando se casaban ellos eran una carne. Ok. Entonces la representación es la masculina. Cuando está hablando del hijo, ya no van a hablar de la hija María, los papás, sino van a hablar del hijo, el hombre, que es José, el esposo de María. Así que por eso viene el nombre de José. Pero realmente está hablando de que Elí es el padre de María. Y ahí viene la sangre de David, la sangre de Abraham, la sangre de Adán. Note un dato interesante. La genealogía de María viene ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega? Hasta atrás. Hasta Adán. ¿Se dio cuenta de eso? Esto es bien importante porque tiene algo que decirnos acerca de la gracia. Y es algo que tenemos que entender y que vamos a ver. Déjenle digo algo. La hija de Elí, María, era una mujer muy especial. Porque recibió ella en su cuerpo el tener a un hijo sin tener ninguna relación. Fue virgen, ella concibió siendo virgen, y lo cual traía una serie de problemas bien terribles para ella, una gran responsabilidad. Pero con todo eso, María era una mujer común en otros sentidos. Tenía muchas virtudes esta jovencita, pero también era como cualquier humano. María no era una jovencita que se haya mantenido en un lugar encerrada, aislada de toda la humanidad y que había hecho pureza por toda la vida, que había sido inmaculada. Nada de eso. Era una jovencita como cualquier otra.
que tomó la gran responsabilidad de creerle al ángel que le habló y decir sí. Dijo que sí y todas las cosas pasaron. Pero entonces, ya me fui a la obra de teatro. Pero se me vino. Pero el caso es que María dijo que sí. Ahora, María, siendo una mujer como cualquier otra, necesitaba algo que también nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos todos nosotros? Gracia. Gracia. María necesitaba gracia como tú y yo necesitamos gracia. Tan es así que hubo un tiempo en que María quiso como mantenerse a un lado de todo esto y no creer que su hijo Jesús era el Mesías, porque sabía lo que eso significaba. Sabía que tenía que morir crucificado y no quería aceptarlo. De hecho, los hermanos de María, de Jesús, perdón, tampoco no creían en quién era Jesús. Tan es así que en una ocasión que está escrito en Marcos capítulo 3, voy a leerle esto, vemos cómo el Señor Jesús no hace en ella una diferencia en cuanto a lo que es una persona común y corriente y su propia madre María. Lea conmigo en el verso 31 al 35 del capítulo número 3 del Evangelio de Marcos. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Se da cuenta? Los hermanos de Jesús y la madre de Jesús, que es María, ¿verdad? ¿Por qué fueron? Fueron a buscar a Jesús porque pensaban que se había vuelto loco y querían regresarlo a su casa y someterlo, que no anduviera predicando y que no anduviera haciendo milagros por todos lados. Y note lo que dice: y quedándose afuera, porque no pudieron entrar, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta? Para el Señor Jesús, María, su madre, es un humano como cualquiera que necesitaba gracia y que necesitaba creer sobre todas las cosas. Si María nunca hubiera creído en Jesús, María no estaría en un buen lugar ahorita. Pero sabemos que creyó, que fue de sus discípulos después de que Jesús resucitó, igual que los hermanos de Jesús, ¿verdad? Tenemos a Santiago, que escribió la carta que tenemos aquí, a Judas, hermanos del Señor, que fueron también apóstoles. Pero esto es importante decirlo por lo siguiente, porque María era una joven, es cierto, como cualquier otra, pero una joven que necesitó gracia como necesitamos nosotros. Y hablando de gracia, y quieres saber qué es tan importante la gracia en nosotros, vayamos al árbol genealógico de Jesús, que está en el libro de Mateo, y veamos nada más algunos personajes de esta familia tan bonita que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos por el primero de ellos, Abraham, en el verso número 1. Abraham es el padre de la fe. Su nombre está escrito en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11, ¿verdad? ¿Y qué hay de Abraham? Mintió acerca de su mujer, la expuso a que fuera ultrajada por un hombre en 2 ocasiones, negoció con Dios, hizo como un trato medio raro para salvar a su propio sobrino, dudó acerca de Dios en repetidas ocasiones, y con todo es el padre de la fe. ¿Qué hay de Jacob? ¿Qué hay de Jacob? Después de Isaac, Jacob. En el verso número 2 de Mateo, número 1. ¿Quién fue Jacob? Su propio nombre significa tramposo, estafador, trampeador. Y eso fue lo que hizo toda su vida. Estafó a todo el mundo, le hizo trampas a todo el mundo, hasta Dios le quiso hacer trampa, ¿verdad? Y ese está también en la familia de Jesús. Ahora, tan al punto inclusive de que llegó a pelear con Jesús mismo preencarnado. ¿Lo recuerdan? Y Jesús le puso un nuevo nombre, Israel. Luego tenemos a Judá y Tamar. Judá era hijo de Jacob. Y Judá tuvo hijos. Y su hijo mayor se casó con una muchacha llamada Tamar. Y este hijo mayor murió y la dejó viuda. Y no le dejó hijos. Entonces Tamar pidió su derecho y le dijo a su suegro Judá: dame el hijo que sigue para que yo tenga descendencia y continuemos como es la ley. Pero Judá echó esto como que en el saco del olvido y lo dejó a un lado. Y Tamar no lo hizo. ¿Y qué hizo Tamar?
se disfrazó como prostituta, tuvo relaciones con su suegro, incesto, y de ahí nacieron Sara y Fares. Fares descendiente también de Jesús, ascendiente quiero decir, de Jesús. Génesis 38 si lo quiere leer. Luego más adelante tenemos a Salmón y Rahab. Rahab sí era una prostituta de profesión, a eso se dedicaba. Y además de ser prostituta era mentirosa, ¿verdad? Le mintió a la gente de su pueblo para salvar el pellejo. Ese era Rahab. Y Rahab fue abuela, ¿verdad?, de Boaz. Tenemos a Boaz aquí. ¿Qué hay de Boaz? Boaz era un gran israelita, un patriota, y se casa con una mujer moabita, con Ruth. Y Ruth no nada más era moabita, lo cual era ya algo terrible para ellos, porque entendemos que no podía tener tratos con los moabitas, los israelitas. ¿De dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen de algo que ocurrió en Génesis capítulo 19. Lot, el pariente de Abraham por el que pidió, cuando Dios mandó destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a sus dos hijas y a la esposa volteó, se convirtió en estatua de sal. Lot y sus hijas se escondieron en una cueva. ¿Y qué hicieron las hijas? Tuvieron relaciones sexuales con su padre y quedaron embarazadas, incesto, y de ahí vienen las tribus de los moabitas. Idólatras terriblemente, adoraban a Dios Moloch y a otros dioses terribles, eran sanguinarios. Y en Deuteronomio capítulo 23, versos 3, nos dice acerca de que no había que tener nada que ver con esta gente. Y sin embargo, Boaz se casó con Ruth, que era moabita, ¿verdad? Ahí está injertada en la familia de Cristo. ¿Qué más adelante? Betsabé, David y Betsabé. El gran rey David, un día se le ocurre hacer algo terrible, cometer adulterio. La mujer sale embarazada de Betsabé y termina por matar al marido de ella. Terrible, ¿no es cierto? De ahí está Salomón. De ahí viene Salomón. Qué bonita familia, ¿no es cierto? Y si realmente estudiamos los demás personajes como Jeconías y los demás, todos siempre tuvieron algo, y todos tenemos algo que nos hace decir, mi pasado es terrible, mi vida es terrible, yo necesito algo para salir de esto, y eso es gracia. Todos necesitamos gracia. Y hablando de María, ella también necesitaba gracia, igual que todos nosotros. Ella también necesitaba esa gracia. Ella era una jovencita, le digo, no era pura y sin pecado, ni era inmaculada, pero sí era virgen, obviamente. Era una jovencita llena de virtudes, sin lugar a dudas, pero siendo una hija de Adán, como vimos en la genealogía, como todos nosotros, ¿verdad? Ahí estamos todos iguales, ¿no? Todos somos hijos de Adán. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos la gracia de nuestro Señor. Note lo que María dijo acerca de ella misma, de quién era ella, cuando fue a visitar a su prima, a su pariente Elizabeth, que estaba embarazada y que tenía en su vientre a Juan el Bautista. Cuando habló con ella, María fue llena del Espíritu Santo y le contestó y dijo lo que conocemos hoy como la canción del Magnificat. Es algo hermoso, es un gran poema que María dijo, y noten las palabras que ella misma dice desde el principio. Lucas 1, versos 46 a 48, por 49, primera parte, dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Note lo que dijo María. Si María no necesitara de la gracia, si María no hubiera ocupado un Salvador porque era pecadora, hubiera dicho, yo no soy pecadora, yo soy inmaculada, nunca he cometido un pecado, ella no necesitaría un Salvador. Las personas que estamos en grandes problemas necesitamos un Salvador. O si no, ¿de qué nos van a salvar? De nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces ella dice que Dios es su Salvador. Y note lo que dicen a continuación: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sabía quién era ella perfectamente. Conocía que era una mujer que no era merecedora de eso, de la gracia, pero la recibió. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque recibió la gracia, recibió el regalo, lo tomó para ella.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Grandes cosas hizo con María. De ser una donadie, la convirtió en la madre de aquel que sería el salvador de toda la humanidad, incluyéndolo a ella. Ahora notemos el factor común en todos los personajes que están en la genealogía que leímos ahí y que está en Lucas capítulo 1, lo que acabamos de leer del verso 26 en adelante. Todo lo importante es esto. Quiero hablar de esto y es que quiero leerles esta parte. Vamos a Lucas capítulo número 1 y déjenle leo acerca de María, cómo fue que ella recibió este regalo, cómo, en qué circunstancias. Leamos el verso, en el capítulo 1, verso número 26 a 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Claro que era muy favorecida. La gracia de Dios estaba por vertirse sobre ella. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por supuesto, qué gran responsabilidad. Note lo que dice. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Si María hubiese sido una super santa, diría: qué bueno que vino Dios, qué bueno que me mandó un ángel, ¿verdad? Bien feliz. Pero esas palabras, turbarse, habla de temor. El mismo temor de Isaías cuando vio al Señor, el mismo temor de cada profeta cada vez que tenían la presencia de Dios Todopoderoso. Temor, terror, porque sabemos que somos pecadores y Él es santo. Mas ella, cuando le vio, dijo, se turbó de esta manera. Entonces el ángel, dice el verso 30, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Recibió la gracia, gracia de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo que se cortó en Jeconías iba a ser restablecido, pero eternamente. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Lo notó? La palabra es la gracia. La gracia, el regalo inmerecido del favor de Dios. Que Pablo nos dice en Romanos capítulo número 3, necesitamos todos. Todos los humanos necesitamos esto. Léalo conmigo. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos incluye a María, incluye a David, incluye a Abraham, me incluye a mí, te incluye a ti. Pero dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Todos receptores de la gracia. La misma gracia que recibió María, la misma gracia que recibió David, la misma gracia que recibimos todos. Señor, te damos gracias por la palabra de este día. Gracias porque pudimos comprobar a través de la palabra escrita la doble genealogía que hacen a Jesús el único miembro de la humanidad que tiene la posibilidad, que tuvo y la tiene, de ser el Mesías profetizado, el Mesías salvador de todos nosotros. Cumple con la parte de la legalidad de ser descendiente de la realeza por medio de David y Salomón, y al mismo tiempo cumple
con el pacto profético de no ser descendiente de la sangre de estos dos, y sin embargo ser descendiente aún de David y de Abraham a través de la sangre que María como mujer y su simiente tuvieron. Te damos gracias, Señor, por esta revelación, y te damos gracias, Señor, porque siendo humanos tú te fijas en nosotros, siendo humanos pecadores, siendo humanos que fallamos todo el tiempo, tú te sigues fijando en nosotros para tus propósitos. Tú sigues llamándonos todos los días, tú sigues usando nuestras vidas para darte a ti la gloria. Tú sigues, Señor, buscando que hagamos esas obras que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del tiempo. Y todo lo que tú quieres que hagamos en lo que te digamos, sí, que se haga tu voluntad en nosotros. Te damos gracias por ello, bendito Señor. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias, porque tu gracia lo puede todo. Gracias porque si fallamos, tu gracia es abundante. Donde abundó el pecado, dice tu palabra, abundó y sobreabundó la gracia. Donde estamos metidos en problemas y somos débiles, tu gracia es suficiente. Tu gracia es aquel regalo que hemos recibido así, con acción de gracias. Gracias te damos por ello, bendito Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a alabar a nuestro Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa mujer se moverá, y esa mujer se moverá, y esa mujer se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa mujer se moverá, se moverá, se moverá. Y esa mujer se moverá, se moverá, se moverá. Y esa mujer se moverá, moverá, moverá. Tú le dirías a la montaña. ¿Cómo le diríamos? Muévete. ¿Cómo que más? Muévete. Y esa montaña se moverá, moverá, moverá. Y esa montaña se moverá, moverá, moverá. Y esa montaña se moverá, moverá, moverá. Sí, Padre Santo, sabemos que cuando ponemos toda nuestra fe en ti, Señor, cualquier problema, cualquier circunstancia, Señor, se moverá. Porque tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios, y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, mi Dios, que nos muestra, nos enseña la importancia de conocer realmente el origen, Señor, el significado de la Navidad. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces tengan una
Una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7.